estado de Wisconsin, rodeado por el lago Michigan y el lago Superior, dos de los cuerpos de agua más grandes del planeta. En este estado se encuentra, además, la ciudad de Milwaukee, un territorio donde la fe y la esperanza encontraron tierra fértil, dando pie al surgimiento de la Iglesia La Luz del Mundo en estos lugares en la década de los 80. Tierra bendita donde la palabra de Dios fue sembrada y ha dado fruto a lo largo de su historia. Las primeras piedras que fueron convertidas al Evangelio de Cristo en esta ciudad de Milwaukee fueron evangelizadas por la predicación de un grupo de obreros provenientes de la ciudad vecina de Chicago, Illinois, quienes fueron enviados por el ministro de ese momento, el hermano Jonathan Mendoza. Mi nombre es Víctor Alonso. Conocí la iglesia en Chicago en el año 81. Me bauticé en Guadalajara en el 81 en agosto, en el Santo Vincent. De antemano, ya en Chicago salía con el hermano. Antes de bautizarme, el hermano me invitaba a practicar con las almas que también eran distantes. Y me gustó andar con el hermano David Mendoza, que entonces era el pastor o el encargado de la iglesia de la 26 de la Keller. Llegó un hermano que venía del estado de Washington, D.C., venía a ver a los familiares, que era el hermano Jorge y su familia, Jorge García y su familia. Entonces hubo la necesidad de que buscó la iglesia en Chicago y acudió algunas semanas. Posteriormente dejó de ir por unas cuantas semanas y le preocupó al hermano Jonathan, que estaba en torno a ese tiempo cuidando de la iglesia, el hermano Jonathan Mendoza. Le preocupó y nos mandó a mí y a unos hermanos, a mí, a mi esposa, al hermano Liborio Rubio, a mi hermana Juana, su esposa, otro hermano que lleva por nombre Alfredo Romero y su esposa. Venimos los seis en un carro que veníamos apretadito, era un carro Thunderbird entonces. Llegamos aquí y pues desafortunadamente no encontramos al hermano. Le dimos la noticia al hermano que no lo habíamos encontrado. A las 2 siguientes semanas él invitó a varios hermanos o a toda la iglesia, que por cierto vinieron varios hermanos y nos esparcimos y así empezó la obra aquí en la ciudad de Milwaukee. Nos esparcimos todo el grupo que habíamos venido de Chicago. Entonces durante el día, pues era un día sábado, anduvimos caminando. Y por ese tiempo, pues mi esposa andaba conmigo. Me acuerdo yo cuando venía con mi esposo aquí a Milwaukee, a tocar puertas, a ver si hubieran almas para que nos escucharan hablar la palabra de Dios. Y pues ya era muy tarde, veníamos desde las 9 de la mañana, nos íbamos de aquí como a las 8, pero andábamos como a mediodía, estaba muy caluroso y ya yo desesperada. Ya le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Ya vámonos, pues aquí la gente, todos les decimos y no entienden, que no hablan español, y ya yo desesperada, pues le dije, ya vámonos, ya me voy para la casa. Pero dije, no, espérate, mira que hay un niño, a lo mejor aquí los güeros hablan español. Y resulta que el hermano era un poquito güerito y le pregunta a mi esposa, ¿habla español? Y él contestó que sí. Ya le dijo a mi esposa, ¿y tu mamá o tu abuelita o con quién vives? Ellos no les gustaría escuchar la palabra de Dios. Y dijo, no, si a mi mamá le gusta escuchar la palabra de Dios, si quiere ahorita le llamo. ¿Cómo no? Les da bienvenida, les dije, claro, pueden pasar, si gustan, ahorita mismo ahí está mi familia. Pasaron, tuvimos plática, ¿verdad? Y fue un día muy, pues, para mí, algo que yo no podía explicarlo, cómo se miraba la hermana, el hermano ese día. Para mí fue algo que, pues fui testigo de ese día, y desde ese día nunca se me olvida la forma aquellos cansados, fatigados, quizás con sed, ya desanimados, ya no querían seguir ese día porque ya habían tocado muchas puertas. Pero gracias a Dios ese día nos tocó la dicha de recibir a estos santos, que ese día y hasta el día de hoy vivo muy agradecido con Dios, porque Dios se acordó de mí, de mi casa, de mi madre, de mi cuñado, de todos mis sobrinos, la familia García. Entró la palabra de Dios en esa casa. Y la hermana María salió
Y dijo, sí, buenas tardes, ¿qué se les ofrece? Le dije, mire, nosotros venimos de Chicago, venimos a pues hablarle a las personas la palabra de Dios, ¿a usted no le gustaría oír? Y dice, sí, pasen, pasen. Y ya nos pasó a su casa y nos sentó y empezó también se acomodó y nos empezó a escuchar y ya pues ya sí, estuvimos allí, la hermana pues muy contenta. Recuerdo cuando la palabra de Dios llegó a nuestro hogar, yo y mi esposo estábamos trabajando. Cuando llegamos, vimos a los hermanos predicándole la palabra de Dios a mi mamá y a Leodoro también. Pues yo me acuerdo que les dije que se pasaban, que iban a hablar de la palabra de Dios y se pasaron y ya les dije que ellos no estaban, pero que más tarde llegaban. Y ya los esperaron y ya hablaban con ellos, ya fue diferente. Se duraban mucho platicando toda la noche. Y yo nomás hacía café y les daba quesadillas, tortillas de harina con queso, era todo lo que les daba nomás. Y yo cuando estábamos leyendo la Biblia sentía yo aquí una flor que se abría y se cerraba. Aquí sentía yo. No, yo muchas cosas me mostró Dios. Yo veía todo eso. Y luego ya los hermanos ya nos llevaban a la iglesia hasta Chicago. Todo ese tiempo que ellos usaban por nosotros, con su familia, descuidar su familia, por cuidar nuestras almas, a todo el grupo de nosotros, nos protegieron mucho. Y entonces ellos nos llevaban, ponían sus carros, y nos llevaban a la iglesia y en la dominical y nos regresábamos después del servicio. Ya llegamos como a las 11 de la noche, llegamos aquí en Milwaukee. Y sí fue mucho trabajo para los hermanos que invirtieron en nosotros. No me arrepiento de haber venido dejando a mis hijos solitos a dejarlos, pero era el sentir de mi esposo, querer ir a darle las almas, las cosas de Dios, confiarlas a estas almas que nos habían recibido con tanto amor. Tuve que dejar todo, mi casa, y me vine acá. No me arrepiento de haber venido. Vemos la obra ahorita como ha crecido. Aquí, en Milwaukee. Me acuerdo que fuimos a Chicago, en la calle 26, así la conocí yo, la iglesia de la 26. Ahí llegamos nosotros, mi madre por 2-3 semanas, con toda mi familia, estuvimos ahí con el hermano, la hermana Emi y el hermano Alonso, que nos estaban llevando a las dominicales. Después nació, ¿verdad?, el deseo de mi mamá, quererse ella bautizar, y pues yo decía, tan lejos que venimos para acá, ¿por qué tenemos que ir hasta por acá tan lejos? Y ya la bendición de Dios nos hacía entenderlo todo, y mi madre fue la primerita que ella recibió esa fe, puedo decir, esa doctrina, esa enseñanza de un siervo de Dios. Y ya otro día me dijeron que si yo quería bautizarme, que me ayudaban. Y entonces les dije, voy a pensarlo. Y lo pensé y le dije, sí, hermano, sí me quiero bautizar. Y cuando se dieron los bautismos, ella decidió tomar o bajar a las aguas del bautismo. Y así fue como empezó la obra en este lugar. Entonces, viendo el hermano que se había bautizado, dijo que era bueno que viniéramos aquí para ya no estar, invitó a unos hermanos que si querían venir para acá a vivir. Entonces, entre ellos vinieron algunos hermanos que el hermano dijo que necesitaban pues quedarse aquí para seguir, que siguiera creciendo la obra. Y fue bien bonito porque en la casa iban a hacer oración, los hermanos siempre estaban allí, y vivían lejos, pero estaban al pendiente de la oración, y ahí nos juntábamos todos a hacer oración. En el domicilio ubicado, el 1558 West Orchard, se llevaron a cabo las primeras consagraciones en el año de 1988. La casa pertenecía a la familia de los hermanos Eduardo y Jorge García. Con el paso del tiempo, los hermanos comenzaron a reunirse en un nuevo lugar, el domicilio ubicado en el 2205 West Greenfield, propiedad del hermano Eduardo García. Más adelante, las consagraciones continuaron en el domicilio ubicado
en 1642 South de la calle 13, perteneciente a la familia del hermano Javier García, alternándose con el domicilio ubicado en el 1709 West de la calle La Fama, donde también se elevaron oraciones junto a los hermanos que iban siendo convertidos en esta naciente obra en la ciudad de Milwaukee. Durante 1 año y medio, los hermanos viajaban a la ciudad de Chicago para asistir a las escuelas dominicales, hasta que, a principios del año de 1989, en el domicilio ubicado en 1414 West Greenfield, casa de la familia del hermano Miklot Alonso, se llevó a cabo por primera vez la escuela dominical en la ciudad de Milwaukee, un momento que marcó el inicio de una nueva etapa. El hermano nos encargó de que buscáramos un lugar para que rentáramos, o si podíamos buscar un lugar que se estuviera vendiendo para así pues comprarla. El número 1316, aquí de la César Chávez Drive, estaba una casa que lo ocupaban una iglesia pentecostés. El pastor era apostólico y tenían la casa en venta porque no era de ellos. Entonces ya le dimos noticia al hermano Jonathan y dijo que pues era bueno que lo agarráramos, que le habláramos a una persona que nos diera el precio, y se le notificó al hermano. El precio le pareció bien, pero entonces ahora era a contar el precio o el down payment. Y preguntamos en cuánto lo estaban dando, pues estaba bien barato, 25,000. En esos tiempos al lado estaba otro, fuimos a preguntar por 95,000, y esa pues era una bendición muy grande, ya de parte de Dios. Entonces pues no había almas aquí más que yo y mi esposo y con las que nos estaban escuchando, pero pues Dios es tan grande. Mi esposo pues renunció al trabajo, él tenía pues que se le llama el profit sharing, le dieron un cheque y fue viendo la necesidad, se lo entregó al hermano Jonathan, y el hermano Jonathan dijo, pues hermano, usted es prestado, ahí se lo vamos a ir pagando, y digo, no importa hermano, lo que queremos es que se compre ese local. Y ya yo también digo, pues ya para qué quiero la casa de Chicago, la voy a vender, y en eso vino el hermano Samuel Gray a ver el local aquí, y pues le gustó y el precio, y ya nos preguntó pues unos cuantos hermanos, que nos reunimos con unos 4 o 5 hermanos, y ya yo le dije, hermano, yo voy a dar 5,000, y ya el hermano dijo, está bien hermano, y el hermano dijo, pues Dios nos va a bendecir hermano, y pues sí, Dios nos ha bendecido, aquí estamos, mira la edad que tenemos, yo y mi esposo, ya yo tengo voy a cumplir 72 años, mi esposo 74, y como Dios todavía nos da fuerza, salud, para seguir adelante, y estamos viendo el crecimiento de la obra, pues eso nos hace sentir muy felices y contentos. Fue en el mes de abril del año de 1989, cuando el ministro Jonathan Mendoza autorizó la compra de este edificio como primer templo de la iglesia en la ciudad de Milwaukee. Ya bajo la dirección del ministro Moisés Echeverría, se realizaron las remodelaciones necesarias para acondicionar el espacio para la nueva casa de oración, y con la adquisición de este nuevo edificio, llegaron también las primeras familias de miembros de la Iglesia La Luz del Mundo, provenientes de otros lugares, para residir en la ciudad de Milwaukee y para engrandecer poco a poco la iglesia que comenzaba a nacer en esta ciudad. Entonces estaba la familia del hermano Jorge García, su compañera y 2 niñas. Estaba el hermano Eduardo García, que también él vivía aquí, y que su esposa también se bautizó, también ellos 2, tenían 2 niñas también. Estaba yo con mi familia, estaba la hermana Norma Correa con la familia. Posteriormente, como al mes, llegó el hermano, como a los 2 meses, llegó el hermano Severo, que él lo mandó para acá también el hermano Jonathan, y también la hermana Eva González, para ese tiempo también ella llegó. Y así después, posteriormente, vino el hermano Javier, su familia, la hermana Yuri, el hermano Alfredo Terán, su compañero, la hermana Sally, y pues ya fuimos haciendo grupito. La paz del Señor, mi nombre es Saúl Terán,
y pertenezco a la iglesia de Milwaukee, Wisconsin. Quiero platicarles acerca de cuando yo estaba en Chicago. El apóstol de Dios, el hermano Samuel, le dijo a la iglesia: ustedes ya no son una iglesia pequeña, no son una iglesia de jóvenes, sino nos dijo que ya éramos una gran señora, y por lo tanto él quería que creciéramos ya, porque en ese tiempo nomás era la iglesia de Chicago, y en ese tiempo cuando él dijo eso, ya los obreros de Chicago comenzaron a ir, hermanos de la iglesia comenzaron a ir a predicar en Nueva York, otros en Canadá y otros en estos lugares de Milwaukee. Entonces pasó un año, dos, su hermana, mi compañero, su hermana y mis 3 hijos pequeños de 3, 4 y 6 nos cambiamos para aquí a Milwaukee, porque en ese tiempo también el apóstol de Dios, el hermano Samuel, ya dio la orden, que teníamos permiso de que cualquier hermano de Chicago se pudiera cambiar aquí a Milwaukee, y nosotros decidimos venirnos acá a acompañar ya a la obra que había comenzado, y en ese tiempo ya se había comprado el templo que está aquí a un lado, y habían hermanos bautizados, y habían estaban llegando más hermanos. Cuando yo llegué, yo comencé a ver más hermanos llegando, una familia de México, otras, y aún de Chicago también se estaban viniendo, y nos dio tanto gusto. Aparte de los que estaban aquí, cuando se abrió el templo, o ya teníamos las oraciones en el templo, también apareció por ahí un hermano que pues, está con nosotros, que no era hermano, su papá era de la iglesia, pero supuestamente él vino para acá a buscar trabajo, era menor de edad, y el hermano que estaba bautizado en México, vieron el letrero que decía la luz del mundo. Entonces mandó al hermano pequeño que fuera a ver si era la misma que estaba en Oaxaca. Recuerdo bien la fecha, 25 de enero del año de 1989. Recién llegadito de mi país, México lindo y querido que tanto amo. Llegué a este lugar de Milwaukee, Wisconsin, y pues me dio triste porque dejé a la familia, pues todos mis amigos, familiares, y ya un día mi hermano Zacarías me dijo: vamos a una tienda mexicana que se llama El Rey para comprar productos para hacer de comer, y salimos caminando hacia el lugar, hacia la tienda mexicana. Entonces íbamos caminando por esta calle, y cuando de repente dice mi hermano: mira, ahí está un letrero que dice la luz del mundo. ¿Será la iglesia que está en nuestro pueblo? Yo no creo que sea la luz del mundo que está en mi pueblo, dijo mi hermano Zacarías, porque está muy lejos Oaxaca para que esté una iglesia hasta acá. Bueno, me dijo mi hermano: mira, hermano, quiero, y me acuerdo bien, eran como a las 6:15 de la tarde, cuando me dijo mi hermano: quiero que entres al templo y vas a ver si es la iglesia, la luz del mundo, el que está en nuestro pueblo, o es una imitación. Pues yo no quería, pues, pero mi hermano, como es mi hermano el mayor, y él es el que me ayudó a venirme a este lugar, pues está bien, hermano, yo te espero aquí, me dijo, y tú vas a entrar, y tú me dices luego. Es decir, como que si yo fuera espía. Y entonces, cuando me acuerdo bien, que el templito blanquito era el templo antiguo, había una puerta, pero pesadísima, rechinaba la puerta, y pasé la primera puerta y abro la segunda puerta cuando escucho al hermano que está llevando la oración: vamos a orar por el apóstol Samuel Joaquín. Hasta pegué el brinco, dije: esta es la auténtica, la misma que está en mi pueblo. Entonces
salgo, así como entré, doy la media vuelta y me salgo. Y entonces me sigue una persona, joven, no te vayas, ven, quédate, mira, vamos a platicar contigo. Y pues miren, yo me salí, crucé la calle y me fui corriendo. Y pues aquel hermano, mira, venía detrás de mí, joven, espérate, joven. Pues mira, la sorpresa fue que el hermano me siguió hasta mi casa, como estaba 3 cuadras después del templo. Y entonces, ya me alcanzó. Y pues ya dije, pues ya que me siguió, pues pasa a la casa, le invito un café, porque era tiempo de frío, pues, un frillazo que estaba en aquel entonces. Y el hermano me empezó a hablar, pues ese hermano era el ministro, el primer ministro que llegó aquí a Milwaukee, que se llamó el hermano Moisés Echeverría. Luego venían otros hermanos a visitarme, era el hermano Alonso con su esposa, la hermana Elia. Ya varios hermanos fueron a visitarme. Nuestro hermano Quintín Ruiz, papá de nuestra hermana Patricia Ruiz, él también me visitaba a la casa. Y me acuerdo, ya la última vez que él me visitó, lloró el hermano y me abrazó. Y él me dijo, hermano, yo soy muy feliz en el pueblo de Dios. Y yo quiero que usted sea feliz, es un joven. Y quiero que usted también sea muy feliz en el pueblo de Dios. Pero me acuerdo bien que me dijo, hermano joven, no creas que porque tú estás joven, ya tienes la vida asegurada. Dios, mira, te puede recoger cualquier rato. Ese consejo que él me dejó, pues se quedó muy en lo profundo de mi corazón. Y un día, 5 de diciembre del año de 1993, bajé a las aguas del bautismo. La paz del Señor, mi nombre es Valentín Ramírez. Antes de conocer la iglesia del Señor, un hermano llegó al trabajo, me empezó a platicar del apóstol de Dios, ¿verdad? Que me dijo, ¿crees tú que en la tierra hay un apóstol de Dios? Y al momento, ¿verdad? Mi corazón me sentí, hermano, sentí que mi corazón latía, ¿verdad? Aceleradamente. Y ahí empezó la curiosidad, ¿verdad? Por conocer lo que se había hablado en la iglesia, en esta iglesia. A los 2 o 3 días después de que él me invitó, vine, ¿verdad? A escuchar, ¿verdad? La palabra de Dios, y estaba un hermano también llevando, ¿verdad? Su punto de doctrina, y la verdad que yo sentí que Dios cautivó mi corazón, ¿verdad? Y que en mi corazón sentía mucha alegría de oír la palabra. Pasados los días fui oyendo la palabra de Dios y los hermanos me hablaban, en ese tiempo me enseñaban con gusto, ¿verdad? Me predicaban. En ese tiempo sería el hermano Alonso, el hermano Sarero, las hermanas me ayudaban, ¿verdad? Me enseñaban los cantos, ¿verdad? Y pasaron 2 meses, esto fue en agosto de 1989 cuando comencé, ¿verdad? A visitar la iglesia. Más tarde, en octubre de 1989, ¿verdad? Pues Dios me concedió la bendición, ¿verdad? Por su gracia de bajar a las aguas del bautismo, ¿verdad? Estando el hermano Moisés Echeverría como ministro, ¿verdad? Él habló conmigo y me dijo, si usted cree que en esta iglesia hay un apóstol de Dios, hablando del apóstol en aquel tiempo, nuestro hermano Samuel Joaquín, ¿verdad? Y yo con gusto le dije sí, porque yo creo que él es hombre verdadero de Dios, porque Dios me lo ha hecho sentir en su corazón desde el primer día que me hablaron de él. No lo conocía yo, pero yo le dije al hermano Moisés Echeverría, con gusto quiero bajar a las aguas del bautismo. Ya en octubre del año 1989, pues por gracia de Dios me permitió bajar a las aguas del bautismo. El hermano Moisés nos invitaba, ¿verdad? A hacerle arreglitos, a ir adornando la casa de Dios. Y así poco a poco, ¿verdad? El templo se fue extendiendo. Los trabajos, como eran un poquito, ¿verdad? Pues eran trabajos de remodelación, ¿verdad? O sea, la vista que estaba anteriormente en el templo era una vista por fuera, no se miraba como un templo, era una casa, la cual le llaman aquí una casa histórica, ¿verdad?
Entonces, lo primero que se empezó a hacer era modelar la parte de frente, una hermosura digna, ¿verdad?, de lo que es una casa de Dios, conforme a las fuerzas, ¿verdad?, y a la economía que había en ese tiempo. Mi esposo y unos hermanos se subieron al techo que está atrás del templo, que hay una casita, y comenzaron a tumbar, porque estaba, pues, viejita y se tenía que tumbar ese techito. Y la hermana Judy Flores, que también se mudó para acá con su hermana, yo me acuerdo que nos pusimos unas tapaderas porque todo lo que iba tumbando se estaba acumulando. Y entre yo y la hermana dijimos, ¿por qué no ayudamos a los hermanos y acomodamos toda esa basura a un cierto lugar para que cuando ellos terminen nomás la van llevando al carro que tenían disponible, para que no se hiciera tanto? Y era un día de un viento fresco, frío, porque estamos hablando de noviembre, cuando yo llegué aquí, y estaba un frillito y un viento. Pero yo y la hermana Judy nos tapamos la cara y comenzamos a ayudar a los hermanos a mover toda la basura para que estuviera más cómodo para ellos salir y meter las cosas. En ese tiempo, cuando terminamos de limpiar, cuando terminamos de recoger y todo, y nos quitamos la máscara que teníamos, un pedazo de tela, yo y la hermana Judy nos vimos y estábamos tiznadas, negras de la cara, y nos comenzamos a reír, pero estaban los hermanos allí trabajando duro, ellos también agarrando ese viento fuerte, y nosotras, y también los hermanos, cuando nos vieron que nos quitamos lo que teníamos, según nosotros tapándonos, estábamos todas pero tiznadas de toda la basura que habíamos recogido y el viento y todo, pero bien contentos. Mi nombre es Javier Flores y yo fui uno de 4 familias que se apuntaron y vinimos en el año 1989 y llegamos aquí. No había pastor, pero después me mandaron al hermano Moisés Echevarría y él fue nuestro primer encargado. Del templo chiquito que es ahorita, pues era un edificio nomás, pero era ya comprado, pero no era arreglado, era una carnicería, era puro vidrio ahí en la frente. Pues era feo, hermano, y los gentes volaban las otras iglesias ahí alrededor, pues los volaban de nosotros, porque pensaban, ellos no van a durar, es igual que todos los demás. Pero ya cuando nosotros venimos, pues Dios empieza a poner los medios, y Él empieza era una familia de unos hermanos aquí, de una familia, y ya Dios empieza a traer unos hermanos y ya ellos empiezan a trabajar ahí en este templo chiquito. Hasta nosotros, a las hermanas, como yo recuerdo en este tiempo, la hermana Eva, hermana Angie, y yo, pues no había muchos, eran como 4 familias, pero hay unos hermanos ahí en el techo, pues ellos lo pintaban la madera y toda la basura, y nosotros hermanas ahí trabajábamos, juntaban para echar en la bote los niños. Fue un espacio que tumbamos para que se viera más grande la iglesia, y recuerdo que yo les ayudaba ahí aunque sea barrer. Yo miraba que aquí los hermanos vivían con muchas necesidades. En el templo antiguo que se compró, ahí los hermanos, no todos, pero unos cuantos vivían en el sótano. Ahí se bañaban, ahí cocinaban, y había extrema pobreza, podría decir. En Milwaukee en un tiempo, hermano, era muy pobre. No había buenos trabajos ni nada, solamente trabajaban pues en el campo. Nosotros, casi todos los hermanos ahí trabajaban en McDonald's. Y yo pues tuve 6 hijos, hermanos, y yo vivía atrás en un cuartito en el templo chiquito con 6 hijos.
Y ahí era muy difícil a empezar de ese lugar, pero ese lugar ha sido bien prosperado. Yo recuerdo que fui era una iglesia católica para vender, y nosotros fuimos a investigarla para comprarla antes de ese lugar. Ellos eran pues listos para vender, hasta ellos supieron que somos era de la luz del mundo. Y entonces ellos dicen, no vamos a vender este lugar. Entonces nosotros pues vamos a buscar otro lugar. Y entonces este lugar era un lugar donde hizo los llaves. El Señor que dueño, bien amable con nosotros. Una vez estuve platicando yo con el Señor, ¿verdad? Con José, y me dijo, el Señor de aquí enfrente me pide $150,000 por el edificio. Pero tu pastor, dice, su pastor Moisés, dice, don Moisés, me habló conmigo y dice que te lo puedo vender. Dice, yo he pensado, dice, quizás, me dijo él, quizás sea de parte de Dios. Yo he pensado que antes que vendérselo al señor de frente, mejor se los voy a vender a ustedes. Y así fue, y era parte de Dios que Él vendió y nosotros lo compró en el tiempo de hermano Efraín. Hermanos, día y noche, porque este lugar era dividido en cuartitos, no era un espacio grande, era dividido. Todo era pues bien abandonado, bien descuidado, de arriba, de abajo, pero era mucho trabajo en este lugar. La iglesia continuó experimentando una creciente evolución a lo largo de los años y pronto el espacio resultó insuficiente. Así que, en el año 2001, con la llegada del ministro Efraín Hernández, comenzaron los preparativos para la adquisición de un nuevo espacio destinado a un templo mucho más grande, con el propósito de rendirle adoración a nuestro Dios. Con esta nueva visión, los hermanos día y noche comenzaron a trabajar hombro con hombro para reunir los fondos necesarios y aportar la mano de obra para el gran proyecto que se avecinaba. Cuando se compró este templo, su historia es este lugar era un cine. Entonces, cuando estábamos trabajando en la iglesia, para entonces, cuando estábamos en una construcción bien hermosa, pasó un señor que se me olvida, y estaba ya ancianito, en sillas de rueda, con una persona que le ayudaba. Y él cuando pasó dice, yo quiero entrar. Y cuando lo pasamos y él pasó hasta enfrente, dice, me quedo admirado de este lugar tan bello que está. Y él decía, yo les quiero decir que este lugar era un cine. Y yo de niño, yo venía aquí al cine, pero ustedes lo convirtieron a esta iglesia y yo, no sé, siento algo muy hermoso. No es cine, pero es algo más hermoso. Ya cuando el hermano Efraín adquirieron este lugar, pues empezamos a trabajar todos, lijando las maderas, andando arriba en los andamios, lijándolo, dando los alimentos a los hermanos trabajadores. Todos unidos andábamos trabajando para construir esta casa de oración. Y pasó aquí un sacerdote y él miró cómo la iglesia, porque yo pienso que pasaba y miraba que había mucha actividad aquí. Y un sacerdote pasó y unos hermanos fueron a atenderlo, pues, a invitarlo que entrara. Y él entró a mirar todo cómo estaban aquí las hermanas. Y ese señor sacerdote dijo, me admiro de ustedes mucho, mucho. Estoy sorprendido de lo que yo veo aquí. Es una unidad, algo impresionante que yo no pensaba que yo iba a ver.
Y yo les digo, yo soy sacerdote de la Iglesia Católica, que está aquí adelante. Y si yo le dijera a la congregación que hiciéramos algo así, no lo hacen, no lo harían. Pero ustedes tienen un ánimo, un espíritu, Él mismo dando testimonio. La fecha marcada llegó y el 18 de abril del año 2004, la voz de Dios se escuchó en esta ciudad de Milwaukee, Wisconsin. En ese día, el apóstol de Jesucristo, Samuel Joaquín Flores, inauguró la casa de oración en este lugar, marcando así un momento cumbre muy significativo en la historia de esta iglesia. Es grata la alegría que siente mi corazón de verdad en este santuario, que es un lugar santo, dedicado para la gloria de Dios, en memoria de la elección que Dios ha dado a su pueblo. Traigo este pensamiento desde el momento que desde la distancia contemplaba las torres, símbolo perfecto
de la elevación sobre la ciudad, para que desde ahí se manifieste que está edificada sobre unas torres firmes, que son la elección. Entrar en lo que ustedes dicen con pensamientos humanos estaba destruido, parecía que no tenía vida, pero que con el esfuerzo de ustedes fue poco a poco levantándose y construyéndose con la fuerza de vida. Lo débil se cambiaba y se ponía lo fuerte. Lo que parecía que estaba roto se quitaba y se ponía algo más duro y más fuerte. Y así paulatinamente fue levantándose este edificio para la gloria de Dios. Dios bendiga este hermoso lugar. Dios lo guarde. Bendita sea su entrada. Bendito sea su intermedio. Bendito sea su lugar en el nombre de Dios. Señor, bendito sea este atril. Bendito sea este ministerio. En el año 2016 quedó grabado con letras de oro en el libro de la historia de la iglesia de Milwaukee, un momento inolvidable. Fue de mucha bendición, de mucha prosperidad. Cuando vino el apóstol de Dios, hermano Nazón, lo esperábamos, preparamos el salón bien hermoso para que él entrara. Él estuvo con nosotros, unos hermanos cantaron, otros cocinando, nosotros torteando, y era una grande bendición. Son bendiciones que Dios nos da y tenemos que guardarlas para un testimonio. El ungido de Jesucristo, velo, gózate, alégrate, el que anhela nuestra alma, el que desea nuestro corazón, velo aquí, está entre nosotros. Una jornada que se alzó como un punto decisivo en el tiempo, donde cada instante parecía suspenderse para dar paso a lo trascendental, en el marco de la celebración de su gira apostólica. En su octava etapa de la gira universal, el ungido de Dios, el apóstol de la consolación, Nazón Joaquín García, visitó esta ciudad y se presentó en el Wisconsin Center en el downtown de Milwaukee. Allí, miles de hermanos se congregaron, no solo provenientes del estado de Wisconsin, sino también de diversos estados vecinos, aguardando con profundo regocijo el momento de escuchar su palabra, un mensaje de salvación que resonó en aquel recinto y quedó guardado como un testimonio vivo de fe y unidad. De aquel encuentro emergió un mensaje que trascendió un instante mismo, un mensaje de fe, de vida y de esperanza, pero sobre todo, una promesa de crecimiento, una promesa en la cual la iglesia continúa viviendo hasta el día de hoy, como una escena que no se detiene. Nuevas generaciones se integran, nuevos rostros aparecen, nuevas sonrisas iluminan el caminar colectivo y nuevas manos se levantan con firmeza para darle la gloria a Dios, manteniendo viva la continuidad de una historia que sigue escribiéndose. Feliz aniversario de mis hermanos de Milwaukee. Feliz 22 aniversario. Muchas felicidades. Feliz aniversario. Feliz aniversario. Feliz aniversario. Muchas felicidades y les deseo a todos mis santos hermanos que Dios los cuide y que Dios los bendiga.